Que yo creo que la mayoría de las mujeres somos castrantes y controladoras. ¿Por qué? Porque nos falta un buen líder. Si tengo una muy mala relación con mi mamá e idolatro a mi papá, el día que yo quiera ir a ser una pareja, no voy a mirar, ni reconocer, ni honrar a mi pareja. Voy a tener a mi pareja todo el tiempo en competencia con mi padre. Que una mujer tiene que buscar un hombre que tenga un desarrollo personal. ¿Qué involucra este desarrollo personal? Desarrollo personal me refiero a que sea un hombre que haya trabajado mucho con su masculinidad. Hombres y mujeres no somos iguales, Marcelo. No pensamos igual, no sentimos igual, no interpretamos el mundo igual. Porque si bien creo que el hombre puede ser el líder, la mujer tiene mucho que aportar a ese liderazgo. Es como siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. La función de un padre es poner límites contundentes con formas suaves. Entonces, una mujer que no tiene un proyecto de vida y un sentido de vida individual que no tenga que ver con sus hijos y con su marido, puede llegar a caer en una crisis de mitad de vida muy fuerte y muy dura. Primero, ¿por qué? Porque no vas a querer que tus hijos se vayan, porque son tu sentido. ¿Cómo sabemos si realmente estamos listos para poder tener hijos? O sea, Nunca estás listo para tener un hijo, jamás. Y yo sí, la verdad es que te diría, si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, no tengas hijos. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Ana María Aristi. Ana María es un experto en relaciones familiares, terapeuta y también speaker y creadora de contenido. A lo largo de esta conversación hablamos acerca de lo que es el sistema familiar, el rol de la madre y el padre para crear hombres fuertes, acerca de cómo las relaciones y familias modernas están creando hombres débiles. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo los padres crean nuestras heridas emocionales y afectan nuestra vida y emociones y también las relaciones. Y de ahí pasamos a hablar acerca de cómo conectar y mejorar la relación que tienes con tus hijos en las diferentes etapas de su vida. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo trabajar los daddy issues y también el síndrome de hijito de mamá. Realmente es una increíble conversación, sobre todo porque la familia es un pilar importante en esta vida y el rol que juega en cada uno de nosotros para formar nuestras creencias, como también estas heridas emocionales, perspectiva que vamos a tener sobre el mundo es realmente un rol importante. Así que con eso déjenos saber qué piensan en los comentarios acerca de este tipo de contenido, de esta conversación igual que hemos tenido. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse igual al canal podcast, al canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas vamos a estar teniendo muy buenas conversaciones con expertos y creadores que hemos tenido en la Ciudad de México y no quiero que se la pierdan porque está lleno de joyas. Así que con eso le damos la bienvenida a Ana María. Ana, bienvenida a Creadores. Hola Marcelo, mucho gusto. Muchas gracias. Como te comentaba previo la entrevista, estoy muy emocionado de poder grabar sobre este tema. Es primera vez que vamos a hablar sobre la relación con el padre y cómo va afectando, o sea, en realidad tus vínculos familiares, ¿no? Ok. Y es un tema que creo que todos lo hemos vivido. O sea, que todos tenemos un cierto trauma alrededor de eso. Sí. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que hacemos a tu invitado. ¿Cómo describirías tú a lo que te dedicas? Yo me dedico... Ay, qué interesante, Marcelo. Yo me dedico a darle voz a los adolescentes. O sea, a lo que me dedico es a que los padres de familia o el mundo puedan saber en realidad cómo se siente, qué siente y cómo vive la vida un adolescente. A eso me dedico. ¿Y por qué decidiste dedicarte específicamente en esta rama? Ok, yo creo que principalmente fue porque yo no la pasé bien cuando era adolescente. La verdad es que tuve una familia, bueno, como todas, con muchos altibajos, creo, pero emocionalmente no la pasaba bien como adolescente. Y a partir de ahí, pues fue como decir, híjole, qué horror, tengo que ver en qué puedo ayudar. Y después otro punto muy importante fue que tuve hijos. Y tuve dos hijos, que hoy ya son adultos los dos. Sin embargo, no la pasé nada bien, ¿eh? Nada bien. Me odiaban con todas sus fuerzas. Y yo a ellos. Debo decirte, nuestra relación era muy, muy mala y a mí me empezó a dar mucho miedo, muchísimo miedo, porque en realidad no tuve hijos para llevarme mal con ellos, ¿no? Claro.
Entonces, a partir de ahí dije, yo me tengo que dedicar a llevarme bien con ellos, a tener una extraordinaria relación, y fue a partir de eso que empecé como a prepararme, a estudiar y a ver cómo le iba yo a hacer. Claro. Normalmente, bueno, es que lidiar con adolescentes siempre suena complicado, ¿no? Sí. ¿Por qué, bueno, por qué crees que es importante? O sea, ¿se trabaja con el adolescente o se trabaja en este caso con los padres? O sea, ¿quién es el que tiene que trabajar más? Ok, el que tiene que trabajar más sin duda son los papás, ¿Por qué? porque el hijo, fíjate, esto es muy interesante, los adolescentes solamente son el síntoma de lo que está pasando en la relación de pareja. Ujú. Mm, Entonces, a partir de esto, pues un hijo solamente te está mandando mensajes. Y en realidad los adultos somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos marcar la pauta, somos los que llevamos el timón del barco, no ellos. Y estamos viendo muchos casos en donde los hijos son los que acaban cuidando, protegiendo y educando en muchos casos a los papás, ¿no? mm, Y pues nosotros somos las figuras de autoridad y ellos necesitan una guía. Por lo tanto, somos nosotros los que más tenemos que estudiar, más tenemos que conocernos, y un hijo pues siempre va a venir a ser tu mejor maestro en la vida, claro. ¿no? Justamente tuve un maestro espiritual, como le digo, Vinkrapal, es bien conocido en España, Ajá. y él me dijo, los hijos vienen al mundo a enseñar a los padres, o sea, son los maestros, o sea, esa es Sí, la creencia que hay en el mundo como más espiritual, ¿no? sí. Y estoy Ujú. sumamente de acuerdo que los padres aprenden mucho más de los hijos si están dispuestos a aprender y no tienen ese sombrero como que me tiene que hacer caso y él tiene que aprender de mí, Ujú. que es donde empieza a jugar un poco el rol del ego de los padres acá. Exacto, exacto. Hablamos un poco acerca del sistema familiar, entendamos cómo funciona, cómo tiene que funcionar esto de la manera adecuada. Ok, mira, yo creo que existe la jerarquía, Mm, sin duda, y estoy convencida que cuando uno educa a seres humanos, necesita haber roles. Ujú. Y existe pues el rol del padre y el rol de la madre, que eso es fundamental, porque los dos no educamos igual. Y resulta que cuando tú te casas y no tienes hijos, pues es un poco más fácil adaptarte. Pero ya cuando tienes hijos, empiezan un poco las diferencias, ¿no? En una familia o en una pareja, los problemas más fuertes que se viven en pareja o las razones por las que muchas veces se pueden divorciar es por la intervención de la familia política, por sexo o por dinero. Esas son como las tres Tres causas más pilares. importantes, Mm, ¿no? Pero cuando tú tienes hijos, ya intervienen estas dos partes en donde cómo lo educamos. Y desde ahí se presentan una serie de problemas enormes. Y la pareja tiene que estar muy bien consolidada, muy bien consolidada. Y sí creo que existen las jerarquías en el sentido de que tiene que haber un líder en el sistema familiar. mm, Ujú. ok, retrocedamos un poco en esto. O sea, ahorita ¿crees que gran parte de esta disfunción familiar que existe en el mundo moderno llega a ser porque no hay un líder bien establecido en el sistema familiar? Así ¿O que no lo es. estamos respetando o no lo hemos asignado adecuadamente, no estamos conscientes de ello? Así es, lo has dicho muy bien. Nos están faltando hombres líderes. Mm, Ujú. Y es porque los hombres venimos bueno, vienen en esta sociedad de una educación en donde han faltado hombres. A ver, ¿a qué me refiero con esto, Marcelo? Yo estoy convencida, o al menos creo, que solamente un hombre educa a otro hombre. mm, Ya sé que aquí, bueno, todas las mujeres feministas, las madres solteras, ¿no? Pueden ponerme ya la guillotina en el cuello, ¿sí? Pero es que existe una razón. Yo creo que las mujeres no podemos solas. A ver, lo vamos a hacer, Marcelo. Sí, vamos a salir adelante, nos vamos a partir el lomo, vamos a salir a trabajar, vamos a generar dinero, vamos a mantener a los hijos, vamos a hacer las tareas, vamos a tener la casa limpia, nos vamos a dividir en 20. Pero el precio que se paga es muy alto. Estamos muy deprimidas,
nos autoexigimos muchísimo, reventadas físicamente, emocionalmente también muy demandadas y muy cansadas. ¿Qué sucede? Los hijos, claro que van a poder con esto y van a apoyar a la mamá y la mamá a lo mejor va a hacer esto, o a veces no, a veces los hijos de todos modos no responden ante eso. No quiere decir que el papá tenga que venir a ayudar en el sistema familiar, no, el papá es el que tendría que dirigirlo y hacer que la carga de la mujer no sea tan pesada. Ok. Pero si lo que hoy por hoy es que estamos teniendo son mujeres educando hombres, y mira, esto lo cuento porque creo que es importante. En alguna ocasión en mi vida, una persona muy importante en mi vida me dijo, para que tú seas feliz, necesitas entender que todos los hombres son unos pendejos. ¿Sí? Ya. Ok, ¿no? Wow. Entonces, eso, Marcelo, es fuertísimo. Y las mujeres muchas veces no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no solamente después de escuchar ese comentario, para mí fue sacar la calculadora y empezar a ver cuántas horas de terapia iba yo a pagar, Claro. ¿no? Por ese comentario. Solo una creencia tuya. Claro, Ujú. sobre esa creencia, ¿no? Y en mi interior fue, ok, si todos los hombres son unos pendejos, ¿quién es más pendejo? ¿El pendejo o quien se casa con un pendejo? Por ejemplo, Mm, ¿no? Por otro lado pensé, yo tengo un hijo. Este hijo, por lo tanto, es hombre, por lo tanto, es un pendejo. Y empecé a sentir esta parte de, es que no es justo, porque si yo acabo creyendo que todos los hombres son unos pendejos, entonces el hombre con el que yo me relacione en pareja, seguro es un pendejo. mm. Ujú. Un paréntesis acá, pero eso igual pasa del otro lado de la moneda, o sea, cuando dicen las mujeres solamente te quieren por tu dinero Exacto. y bueno, todo tipo de insultos y uno empieza a desarrollar y ver el mundo desde ese lente. Ahí está, qué bueno, ¿ves? Me pones la parte masculina, eso está interesantísimo, ¿sí? Porque un hombre entonces puede nada más ver a las mujeres o porque son interesadas o porque tienen que tener un buen cuerpo, o sea, ¿no? Claro. Y Y en, lo mismo pasó en mi vida, empecé a cuestionar eso porque yo igual desarrollé esa creencia ajá, y estuve, bueno, como unos 9 años soltero ujú, en ese entonces y luego empecé a cuestionar porque luego dije, o sea, yo tengo una hermana, tengo una madre que las amo claro, y simplemente esa creencia no me servía, o sea, porque me gusta ser congruente con todo, o sea, tuve que ser congruente con este lado de mi madre y también con mi hermana claro. y no me servía, tampoco aportaba la relación que tenía con ellas, o sea, el vínculo. Ujú. Y una vez que derribé esa creencia, creo que pude igual mejorar un poco ese vínculo. Claro, porque aparte imagínate, es fuertísimo que entonces, ¿qué carga se le pone al hombre? Solo vales por lo que tienes, Mm. Si no ¿sí? tienes nada en ese Si entonces, no no vales tienes, nada. no tienes dinero, no vales nada. O vales de acuerdo al dinero que tienes en la cuenta del banco o vales de acuerdo a los lugares a los que me puedes invitar o lo que me vas a aportar económicamente. Y eso es durísimo. Mm. Ujú. Totalmente. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, digo, no puede ser, yo no puedo tener esa creencia. Y claro que dices, ok, perfecto. Si yo lo que digo es que solamente un hombre puede educar a un hombre o la mejor persona para educar a una mujer es otra mujer, como tú bien me dijiste, o sea, ¿quiere decir que necesitamos un líder? Sí, necesitamos un líder en el sistema familiar. Mm. Y esto es muy fuerte porque a las mujeres nos gustan los líderes o no nos gustan los líderes. Yo, de acuerdo a todos los años que he tenido en terapia, me he dado cuenta que a las mujeres lo que les gusta es admirar a su hombre, Ujú. al que sea tu pareja. Tú tienes que tener un alto grado de admiración hacia la otra persona. Y creo que cuando nosotros admiramos a alguien, lo podemos seguir. Ujú. ¿Qué Claro. pasa con todos esos adolescentes que siguen a cantantes o, bueno, la influencia que ha sido por ejemplo, Taylor Swift, ¿no? Y entonces, y que hacen sus pulseritas y que vamos al concierto y el mensaje que manda, ¿no? Y
así como ella o como muchos cantantes, otros actores, cantantes, gente que, bueno, no, ¿por qué no en un sistema familiar, no un líder? Ujú. Claro. El problema viene desde donde elegimos una pareja, Mm, porque muchas veces no nos tomamos el tiempo suficiente para saber si ese hombre al que estamos eligiendo va a ser el hombre en el que vamos a confiar para ser el papá de nuestros hijos. ok. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Entonces el problema se tiene que resolver desde ahí, o sea, desde la relación y verlo con un lente de si es que sería buen padre con el que estoy teniendo una relación. Claro, Ujú, porque, a ver, desde luego muchas cosas no las aprendemos cuando somos muy jóvenes, claro. ¿sí? Y muchas veces necesitamos de la experiencia o de la vida para ir aprendiendo, pero cuando uno se casa sí tendría que estar pensando si esa persona va a ser un buen padre, si se los vas a dejar 100%, si tú le cederías esos hijos a tu padre, a tu esposo. ¿Por qué? Porque las mamás, cuando nos volvemos mamás, ujú, sobreprotegemos a los hijos, Claro. ¿no? Los queremos así como para nosotros y se sientes que son tu vida, que son tu sentido de vida, Mm, ¿sí? Y tenemos que ser muy cuidadosas porque las mujeres podemos llegar a asfixiar a los hijos. claro. ¿Sí? De sobreprotección, de control. Yo siempre he dicho, y también por esto me critican un poco, ¿no? O solo un poco, que yo creo que la mayoría de las mujeres somos castrantes y controladoras, ¿Por qué? porque nos falta un buen líder. Mm, ¿Sí? No creo que las mujeres nazcamos castrantes y controladoras. El tener, por ejemplo, un hombre a tu lado que te tome de la cintura y te diga, relájate, yo me encargo. A ver, esta situación la voy a resolver yo. Cuando tenemos esa seguridad en el otro, que el otro nos va a resolver, porque realmente el hombre, una de sus funciones es que resuelve, claro. ¿sí? Al hombre le encanta sentir que lleva las riendas, le encanta ser el que resuelve, el que protege, el que provee, ¿no? Y al que se le sigue. Y hoy por hoy se está viendo muy mal esta postura de las mujeres no necesitamos a los La mujer hombres. empoderada. Exacto. Soy una mujer empoderada y no necesito a ningún hombre y yo puedo sola. No sé, ¿sí? Si tú vas a vivir sola en un mundo donde de verdad no vas a tener pareja porque así lo has decidido, bueno, sí, perfecto, ¿no? Incluso si vas a estar casada con un hombre y no piensas tener hijos, maravilloso. Empodérate todo lo que quieras y empodéralo a él y él se empodera y te empodera y son dos poderes maravillosos. Pero si vas a tener hijos, sí tienes que confiar a ciegas en el hombre y en la mujer que elijas, Ok. ¿no? Hablando de esto, o sea, en ese momento, ¿cómo te das cuenta? O sea, ¿cuáles esos boxes que tienes que estar uno pendiente, ¿no? Esas características. Hablemos de los dos lados, tanto de la mujer Ajá, hacia el hombre y también del hombre hacia la mujer, porque aplica de ambos lados, pero son diferentes lentes. sí. Bueno, las mujeres, por ejemplo, necesitarían buscar un hombre que tenga trabajo personal. Y los hombres tienen que buscar una mujer que sea una mujer sensible, una mujer que de verdad, si quieren tener hijos, a ti te interesaría tener hijos y que sea una mujer que esté conectada con una parte espiritual. Y espiritual, Marcelo, no me refiero a religiosa, ¿sí? Ok. Me refiero, la mujer está muy conectada con esta parte de cuidar y de proteger a los hijos, ¿sí? Y lo hace desde la cercanía, lo hace desde la espiritualidad, desde la comprensión y desde la empatía y sobre todo desde la escucha. La mujer es la que acoge a los hijos, ¿sí? Y por eso tiene esta cercanía cuando son tan chiquitos. Por eso es en lo que un hombre tendría que fijarse muy bien. Y pues la mujer en esta parte de si estoy confiando en este hombre, es un hombre que se sabe comunicar, es un hombre que sabe escuchar, es un hombre que es un buen líder, sabe ser un buen líder, es una persona responsable, porque ese es el que el día de mañana va a educar a los chavos.
¿sí? Porque, fíjate, esto es una frase un poco ruda. Cuando yo la escuché por primera vez, me costó trabajo, no te voy a decir que no, y seguro a quien la escucha ahorita le va a pasar lo mismo. Pero la función de una madre es ceder los hijos al padre, ¿sí? Ok. Dejar que los hijos vayan a su papá, hablarle bien de su papá, porque de una mujer depende en gran medida, no del todo, pero en gran medida, que los hijos quieran a su papá. Ajá. De ella es que ella controla la narrativa, digamos. Exacto. Ujú. Ella pasa, cuando los niños son chiquitos, pasa mucho tiempo con los niños. Entonces hay una relación entre los niños y la madre muy fuerte. Si yo soy una mujer que todo el tiempo le va a hablar mal a los hijos de su papá, va a ser muy difícil y muy complicado que esos hijos quieran a su papá. Porque de entrada ellos ya traen una línea directa con mamá, como un vínculo muy fuerte, ¿sí? Y por otro lado, la función de papá es rescatar a los hijos de las garras de su mamá. Ahí es donde yo tengo que respirar, porque al principio, cuando empecé a decirlo así, pues no es una frase que nos guste, Ujú. ¿no? Las mujeres, como tenemos garras, o sea, nos los tienen que rescatar de nosotras. ¿Qué es eso? ¿No? Mm. ¿Qué está diciendo esta mujer? Pues en realidad sí, y estoy convencidísima, Marcelo. O sea, si no hay este rescate, va a pasar esto que se vuelve como, estás criando como spoiled kids. No sé cuál es Sí, la palabra en español, con niños pero, consentidos. ok, niños consentidos que no están listos para el mundo real y creo que el padre los hace ver más como es el mundo real como tal. Ok. Así es. Las mamás nos podemos volver sobreprotectoras, consentidoras, al grado de que pueda haber hombres de 27 años que quien les pone el despertador o los despierta en la mañana es la mamá, Ujú. cuando a lo mejor un hombre de 27 años ya no tendría que estar viviendo en tu casa. Claro, ¿Sí? claro. Somos estas mamás que muchas veces es como, no, cuidado, no te vaya a pasar esto, es que no te muevas, es que no, es que no. Mamás que resolvemos demasiado. Mm. ¿Sí? Y esto viene porque muchas veces nos hacemos cargo de otro para no hacernos cargo de nosotras mismas. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, el hijo se vuelve así como tu proyecto y tu sentido de vida. Y algo que a las mujeres, Marcelo, nos cuesta mucho trabajo a veces es soltarlos a la vida. Por eso cuando no hay un papá presente, tenemos que estar preparadas para decirle al hijo, corre, sal, vive, es tu momento ya, ¿no? Porque si no, nos podemos hacer estos espositos perfectos. Mm. Esto de, bueno, mijito, como tú no te llevas tan bien con tu papá, yo te voy a enseñar. Mm. Yo te voy a enseñar qué es la vida, cómo se vive. Es más, como tu papá no es un buen marido, yo te voy a enseñar a ti a ser un buen marido. Pero, ¿cómo te diré? Ponemos la carga en el hijo para que él se convierta en nuestra pareja. Y ahí que tú hablabas como de cómo funciona el sistema familiar en el orden, lo estamos rompiendo. Ok. Porque el orden tendría que ser primero papá, que es la figura, bueno, pues la figura poderosa, ¿no? Ujú. Que cuida a la otra figura que es la mamá, que es la figura más importante en el sistema familiar. No quiero decir más o no, digamos que en el mismo rango papá y mamá. Yo creo que esa jerarquía de pareja es la misma. Y que son diferentes roles y todos los roles son importantes. Claro, y ya a partir de eso, entonces educamos a los niños chiquitos, Ujú. ¿sí? Pero, pues sí, mamá necesita tener un lugar en donde sentirse respaldada, apoyada, protegida, proveída, ¿no? Y también tenemos a todas estas mamás que trabajan porque ya a lo mejor un sueldo no alcanza para mantener hoy en día a un sistema familiar, entonces los dos tienen que trabajar. Pero así como la mamá se multiplica en 25, pues papá también tiene que Ujú. multiplicarse en 25, Claro. ¿no? En un mundo perfecto, ¿cómo tuviera que funcionar esto? O sea, ok, tienen los hijos. Ujú. La primera etapa se hace cargo la mamá, se hace cargo el papá, o sea, simplemente el papá da más apoyo. ¿Cómo tiene que funcionar y en qué etapa el padre tiene que tomar la transición? Y esto igual te pregunto porque
Yo leo mucho sobre ser padre, ¿no? Y me encanta un poco sobre cómo moldeas los primeros 8 años la perspectiva que va a tener tu hijo. Ujú, Entonces, obviamente, eso quiere decir que vas a formar sus creencias limitantes, o sea, ujú, técnicamente toda su programación del mundo, ujú, de lo que es posible o no es posible a esa edad. ujú. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿Cómo tiene que funcionar? O sea, en un mundo perfecto, ¿cómo debería marchar esto? Ok, ¿a ti te gustaría tener hijos? Sí, 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 ok, sí. buenísimo. Qué padre que estés leyendo tanto, ¿ves? Entonces, fíjate, Claro, primero mamá es la que está con el hijo, digamos que desde que nace como hasta los 7, 8 años. Esa es como mucha cercanía con mamá. Y fíjate que en muchos de mis alumnos lo que me han dicho, y es real, que en cuanto hazte cuenta que el niño entra a la preadolescencia, empieza a alucinar a su mamá. No la soporta, le cae gorda, ya no quiere estar con ella, ¿no? Porque justo es la época, a partir de la preadolescencia, que es alrededor depende de cada niño, pero es entre los 8, 9, 10 años, lo que quieren es irse con papá. Y eso es lo que necesitan. Ahí papá necesita pasar mucho más tiempo con ellos. La función de un padre es poner límites contundentes con formas suaves. ¿Sí? mm, Es aquí la autoridad soy yo, así no le hablas a tu mamá. Tu mamá ya te dijo que hicieras eso, la obedeces. Vas poniendo como estos límites en el sistema familiar. Ujú. Y el hijo va viendo cómo funcionan los hombres en el mundo, tanto hijos varones como hijas mujeres. ok, Porque podríamos pensar, bueno, esos son los hombres, pero las mujeres, no, las mujeres claro que también necesitan a papá. ¿Por qué? Porque un hombre les va a enseñar cómo hacerse respetar en una sociedad, ¿no? claro, ok, Entonces la relación de una mujer con un papá, pues es maravillosa. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que papá le tiene que regresar a las hijas a mamá. Cuando las hijas son preadolescentes, van con papá, están un rato con él, toman lo mejor de él, y luego, cuando ya empiezan a tener a lo mejor entre 16, 17, que ya están empezando a crecer más, entonces se van con mamá, porque solamente una mujer te enseña a ser mujer, ¿no? claro, Y ¿qué te deberían de enseñar? Bueno, pues en estos tiempos es difícil decirlo, pero una mujer le enseña a otra a mirar, a reconocer y a honrar a los hombres, mm, ¿sí? ok, A mirarlos con admiración, a darles su lugar, ¿sí? ¿Y qué le enseñaría un hombre a otro hombre? Le enseñaría a mirar, a honrar y a reconocer a las mujeres como valiosas, ¿sí? Incluso los hijos aprenden de papá a querer a mamá de acuerdo a cómo papá trata a la madre. O sea que es un ejemplo impresionante si tú te fijas, ¿no? todo en base a acciones. Exacto, Mm, todo en base a acciones. Y si nuestro trato es bueno, tú le estás enseñando a tus hijos cómo ellos tienen que tratar a sus parejas, ¿no? mm, Yo sí creo que hoy los hombres necesitan escuchar como mucho a la mujer en una relación de pareja. Porque si bien creo que el hombre puede ser el líder, ¿sí? La mujer tiene mucho que aportar a ese liderazgo. ¿Sí? claro, Es como siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, claro, ¿sí? Y no es porque yo creo que la mujer esté al lado, atrás, yo creo que la mujer va al lado, ¿no? Y creo que para un hombre es muy bonito caminar por la calle, tomado de la mano de una mujer a la que es, ¿qué te diré? Digno como de honrar, de valorar y decir, esta es mi mujer. ¿No? No por su belleza o no sino por su inteligencia emocional, tal vez. claro, ¿Sí? Y porque digas, estoy orgulloso del equipo que hago con esta mujer, porque aporta mucho a mi vida, aparte de que me hace crecer, pues me inspira incluso a ser un mejor líder, ok, ¿no? mm, Se ha hablado mucho, por ejemplo, una palabra que hoy entre mujeres no podrías decir, es la de ser una mujer sumisa. mm. ¿Sí? El ¿Está otro día, mal?
No, es totalmente pésimo, fatal. Es que fíjate, el otro día vi, Marcelo, un programa de televisión donde decía un hombre que estaba buscando una mujer sumisa, ¿no? Y qué fuerte, porque hoy decir esa palabra es como, pero ¿en qué momento crees que hoy, en el siglo XX, las mujeres vamos a ser sumisas, ¿no? Y me empecé a investigar mucho sobre el término y lo que se dice en el diccionario no me encanta. Es como esta parte de la mujer que obedece y sigue órdenes, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos vamos un poquito más allá? A mí la palabra no me gusta, yo la quitaría del diccionario por completo. A mí me gustaría más esta mujer que decide seguir a un líder, porque confía en él, porque confía en sus decisiones, porque un líder ve el mayor bien para todo el sistema familiar. Ujú. Porque un líder lo que va a hacer es que va a mirar tus necesidades, a ver lo que tú necesitas y te va a ayudar a conseguirlo. No va a Mm, estar solamente pretendiendo que sigas órdenes y seas una mujer que sin cuestionarte nada tengas que obedecerlo, ¿no? claro. Por eso me gusta más esta parte en donde cedo, digamos, el control y te sigo porque te admiro, Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Y que incluso me escuchas, porque a lo mejor de acuerdo a lo que yo te diga, pues tú puedes cambiar de opinión o puedes tomar una mejor decisión por el sistema familiar o por mí, ¿no? Creo, y muchas mujeres dicen, no, yo no tengo por qué seguir a nadie, ni nadie va a tomar decisiones por mí, ¿no? Estoy de acuerdo, pero las decisiones en pareja se pueden tomar en conjunto, Mm, ¿no? claro. Ahora, una de las cosas que creo que es fundamental, por lo menos lo tengo pretendido hacer, es enseñar, o sea, a mi hija le enseñaría cómo funciona la psicología masculina y también Claro. a mi hijo cómo funciona la psicología femenina, porque uno de los problemas que veo que hace en el mundo moderno, tanto relaciones en adolescentes de todo tipo de edad, es que ninguno sabe cómo realmente funciona la psicología del otro. ¿Qué crees tú? Exacto, sí, Ujú, totalmente, totalmente. Hombres y mujeres no somos iguales, Marcelo. No ujú, pensamos igual, no sentimos igual, no interpretamos el mundo igual. Y sí creo que vivimos en mundos interpretativos, ¿sí? Es yo vivo mi vida de acuerdo a lo que interpreto que estoy viviendo. Y sí, la verdad es que hombres y mujeres, pues ni incluso nuestro cerebro no es del mismo tamaño, ¿no? claro. Este libro de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? ¿Cómo no funcionamos? Entonces, claro, tampoco necesitamos las cosas de la misma manera. Ujú. A lo Ujú, mejor bueno, en realidad los hombres son a veces mucho más prácticos, menos complicados, tienen como en su cerebro sus cajitas, ¿no? Les encanta a lo mejor a veces no pensar en nada. ¿Y en dónde están ellos? En la nada, estoy en mi cajita de la nada, estoy pensando en la nada. Son mucho más prácticos. Las mujeres a veces somos mucho más intensas. Ujú. claro. Le damos muchas vueltas a las cosas, somos más analíticas, a veces tenemos un poco de pensamientos catastróficos, pero eso también ayuda. No quiere decir que eso sea malo. A veces a través de la intensidad puedes conseguir muchas cosas. A través de sobreanalizar o sobrepensar las cosas, puedes ver todas las opciones que hay y tomar una mejor decisión, ¿no? Claro. Somos mucho más empáticas, nos comunicamos más que los hombres. Entonces, tampoco pretendemos o nos podemos pretender que los hombres amen como nosotras amamos, se comuniquen como nosotras nos comunicamos. Creo que tenemos que rescatar esta figura paterna desde su masculinidad y desde su liderazgo, Ujú, que hoy creo que se ha perdido mucho, ¿sabes? claro. Creo que se ha perdido. Hace unos minutos igual hablabas sobre que una mujer tiene que buscar un hombre que tenga un desarrollo personal. ¿Qué involucra este desarrollo personal? O sea, una parte de liderazgo, una Sí. parte, porque el hombre igual es mucho menos espiritual, por ejemplo, de la Sí, mujer, y creo que esa parte espiritual, de esa conexión contigo mismo es fundamental para saber qué quieres, para ayudar a otros, o sea, a liderarlos, o también hasta eh, para ser más, o sea, amar hasta con más intensidad, o sea, con ujú. todo, ¿no? Entonces, ¿qué exactamente te refieres con el desarrollo personal? Ok.
Desarrollo personal me refiero a que sea un hombre que haya trabajado mucho con su masculinidad, mucho con saber poner límites contundentes con formas suaves, que sepa defender su postura. Ujú. Un hombre que sí trabaje, y tú lo acabas de decir, Marcelo, con su parte espiritual. Eso es para mí muy importante. Y, ¿sabes? Sobre todo que haya sabido cortar el cordón umbilical de su sistema familiar, ¿sí? Cortar como con todas estas lealtades invisibles, porque si una mujer se casa con un hijito de mamá, es terrible, ¿no? Así como si también un hombre se casa con una hijita de papá, Claro. ¿no? Porque ahí el hombre entra en competencia directa con su suegro, ¿sí? Mm, Entonces, creo que en hombres y mujeres es poder romper esta parte de las estructuras familiares, de poder plantarse como hombre a cabalidad, ¿no? Y tener mucho trabajo emocional, creo. No es tanto en... Ay, fíjate, creo que los hombres expresan las emociones de cierta manera y no necesitan expresarlas de la misma manera que las mujeres. claro. No, sin embargo, es sí reconocer cómo se sienten, qué es lo que les hace sentirse así, comunicárselo a su pareja, porque si bien las mujeres tenemos más práctica en eso, pues podemos hacer un gran equipo desde Mm, ahí. Sobre todo te diría eso, ¿no? Trabajar en poner límites contundentes con formas suaves, porque hoy se está catalogando mucho a los hombres, es que son muy violentos, ¿sí? Y por esa parte de atacarlos tanto porque son muy violentos, están dando ahora sí que lo sería el pendulazo, ¿no? mm, Y decir, bueno, ok, entonces ahora no es que tengan que ser violentos, no, desde luego yo no apoyo en nada de eso, sino el defender su postura, el aprender a ser contundentes con elegancia, mm, con, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hoy algo que está viviendo la juventud y que nace dentro del sistema familiar y que es muy grave es el lenguaje con el que nos estamos comunicando, ¿sí? Yo sé que a lo mejor aquí mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Creo que las malas palabras o las groserías se pueden usar, yo no digo que no, sin embargo hay que saber en dónde, cuándo y con quién. mm, ¿Sí? Y hoy estamos rebasando una línea muy fuerte en cuanto al lenguaje, creo. ¿Sí? mm, Que esa línea puede ser también la que se vaya sobre la falta de respeto. Ujú. claro. Y la violencia. Porque no todo mundo sabe acomodar una mala palabra, ¿no? En un lugar adecuado, con una persona adecuada, ¿no? Y sí creo que eso hay también que tener cuidado, ¿no? Claro. Pasemos a hablar acerca de la paternidad. Ujú. ¿Cómo sabemos si realmente estamos listos para poder tener hijos? O sea, ¿y cómo se da este proceso? Porque, o sea, igual al mismo tiempo creo que uno no siempre está listo, o sea, hasta que le toca, Sí. pero sí hay maneras de prepararte y por lo menos que no te agarre muy en curva y que vemos muchos casos de esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente estamos listos para dar ese paso? Ujú. Ay, me encanta que lo digas así porque coincido contigo. Nunca estás listo para tener un hijo, Ujú, jamás. Lo que sí te puedo decir es que es como si te vas a inscribir a una universidad o a un doctorado o a una maestría o a un maratón, ¿no? claro. O sea, por ejemplo, ¿no? Para prepararte para un maratón, te preparas a lo mejor y vas corriendo cierto tiempo y vas mejorando tus tiempos, ¿no? En mi caso, una de las mejores experiencias que he tenido después de tener hijos es haber hecho el Camino de Santiago y para hacer el Camino de Santiago, pues me tuve que preparar un año antes, empezar a correr, caminar, fortalecer el cuerpo y demás. Creo que en la pareja pasa lo mismo. Cuando tú conoces muy bien a tu pareja, cuando sabes que puedes hacer muy buen equipo con ella o con él, que sabes que tu pareja es un buen líder, cuando sabes que tu mujer es una mujer que puede ser económicamente independiente y emocionalmente independiente, ¿sí? Ujú, Que te va a sumar a tu vida y que los dos están dispuestos a sacrificar los placeres personales,
creo que es un momento de decir, ok, sí queremos tener un hijo y podemos hacerlo. ¿Y a qué me refiero? Porque cuando tienes un hijo hay mucho, Marcelo, muchísimo a lo que tienes que renunciar. O sea, todos a lo mejor como tus hobbies, ¿no? Que los que practicas en un, no sé, 40% en tu vida, pues tienen que disminuir porque vas a sacrificar muchas cosas por otra personita. Sin embargo, creo que esto no se ve a veces. La retribución, si haces un buen trabajo, no, nunca vas a poder agradecerla lo suficiente. ¿Sí? Ok. Tener un hijo y después tener una buena relación con él es un regalo de vida formidable, ¿sí? Que hoy no muchos están dispuestos a tener y a sacrificar. Y yo sí, la verdad es que te diría, si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, no tengas hijos. Claro. Pero si estás dispuesto a apostar por una familia, la ganancia, y te sale bien, la ganancia es brutal, porque tu éxito se va a medir en si tus hijos regresan a ti por gusto y no por necesidad, Claro. ¿no? ¿Y qué otros factores son importantes? Por ejemplo, el factor económico, por Sí. ejemplo, ¿crees que es algo que igual se tiene que evaluar un montón? Un montón, la verdad que sí, porque sí vas a sacrificar cosas, ¿no? A lo mejor vas a sacrificar viajes o vas a tener que trabajar más o los dos van a tener que trabajar para mantenerlo. Y yo sí creo que la vida de las mujeres a veces no es muy fácil en ese sentido, Marcelo, porque si yo soy una mujer empresaria que quiero tener una familia, tengo que evaluar muchas cosas. Entre ellas, si voy a querer que el periodo en cuanto ellos son muy chiquitos, yo estar con los hijos, o voy a querer seguir teniendo una carrera profesional. Mm, Y si sí voy a querer tener una carrera profesional, tengo que ver cómo voy a barajear todo esto, ¿sí? Si mi pareja va a estar ahí también, cómo nos vamos a dividir los tiempos, cuánto tiempo voy a poder trabajar, cuánto tiempo voy a dejar de trabajar, ¿no? ujú, Si la economía nos va a dar, porque también hay esta frase que dice, ¿no? Vamos a tener los hijos que Dios nos mande. claro. Y luego no necesariamente eso es lo mejor, creo yo. Ujú, Sí, creo que tenemos que hacerlo con responsabilidad. claro. Sí, porque tampoco te estoy diciendo que necesita uno ser millonario para tener hijos, ¿no? Ujú, Pero sí tener las necesidades básicas, porque después nunca sabes, ¿no? A lo mejor ese hijo se vuelve en un gran triunfador y y pueden todos en esta familia, para eso está la familia, para salir adelante. Pero sí necesitas tener las necesidades básicas, por lo menos, bien cubiertas. Acá un pequeño paréntesis. ¿Por qué crees que la tasa de natalidad, o sea, los birth rates, como le dicen, está bajando drásticamente? Y es algo que muchos expertos, por lo menos igual Elon Musk lo habla un montón, creo Sí. que ha dado mucha más conciencia sobre este tema, él hablando de esto y han sacado muchos estudios. Y vi una gráfica que creo que, o sea, bajó como 3 veces. No me acuerdo ahorita muy bien Ujú. los datos exactos, voy a tratar de buscarlos igual, pero bajó drásticamente. ¿A qué crees que se debe esto? Está bajando muchísimo el índice de natalidad. Mucho es, yo creo, ay, híjole, no sé si esté bien decirlo, Marcelo, Ujú, pero sí creo que puede ser el resultado de cómo ha estado, un factor, ¿eh? No todos, pero no el principal tal vez, ujú, pero un gran factor creo que es como nuestra generación, mi generación, ha dado resultados. Creo que es muy triste ver cómo también los índices de divorcio están aumentando drásticamente. brutalmente, drásticamente. ¿Y qué sucede? Que nuestros hijos están viendo y están diciendo, yo para tener ese matrimonio, Prefiero no. prefiero no tener hijos, Mm, ¿sí? Creo que está habiendo mucha más conciencia hoy en los jóvenes de acuerdo a su propia experiencia de vida. Y la verdad es que tampoco la vida está tan fácil, Marcelo. mm, Antes era, bueno, relativamente
fácil salir adelante y tener una O sea, familia. el lado económico. El lado económico, a eso me refiero. Hoy por hoy es complicadísimo. Todo ha estado mucho más caro, todo sube mucho más. Hay mucha más exposición al área laboral, se vive con mucho más estrés, ¿no? Pero yo, en lo personal, sí creo que hoy los jóvenes se lo cuestionan y dicen, híjole, ¿de verdad quiero esta responsabilidad? Y hasta cierto punto creo que está bien, la verdad, Marcelo, porque no estamos acostumbrados a escuchar a personas que digan, yo no quiero ser papá o yo no quiero ser mamá. Normalmente de lo que se pensaba antes era, pues esa es tu función y a esto veniste a la vida, ¿no? Claro. Y hoy existe la posibilidad de, ¿y puedo no tenerlos? Existe la vocación de soltería, por ejemplo, y a lo mejor desde la soltería puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que si no crees que realmente tienes la vocación de padre o de madre, sí tienes que cuestionártelo mucho, porque después los hijos sufren terriblemente por no tener padres presentes, Claro. ¿no? Sí, y bueno, no tener padres igual que estén listos, pero o sea, antes de pasar al otro tema, volviendo al tema de las tasas de natalidad, o sea, lo que vi es de que las personas que están en una mejor posición económica, millonarios, son los que menos tienen hijos, y las personas que o sea, están en una menos posición, o sea, de cuestión económica, son las personas que más tienen hijos. O sea, Sí. entiendo por el lado de la postura de que quizás el mundo en general está más difícil, es más difícil generar dinero, pero como condiciones como humanos vivimos en un mundo mucho mejor, Ujú, mucho más fácil, ujú, que se te dan muchas más cosas, muchos más derechos ujú. de lo que era, no sé, hace 100 años, por ejemplo. Claro. Y bueno, ahí empiezan quizás hasta los temas sociales, quizás a jugar un rol que no sabemos el impacto que está teniendo. Ujú. Ahora, también hay un punto Ujú. importante. Hoy una de las razones por las que tampoco se están teniendo hijos es por el feminismo, También ¿sí? O sea, ya donde la ya mujer no quiere. no quiere y no está... Hoy sabes, creo, Marcelo, que se está viendo muy mal el rol de las amas de casa. No se está valorando, no se valora ese rol, ¿no? Ujú. Ay, si eres una mujer que se va a quedar en su casa sin hacer nada, olvídate. No, porque eres una mantenida. Ujú. Pero nadie valora o se está dejando de valorar lo que es ese rol, Lo importante que lo es. importante que es. Una mujer hace ambiente de hogar. Ujú. Una mujer hace que en el hogar no falte nada. Y no económicamente, sino espiritualmente. No se está valorando hoy tener ropa limpia, no se está valorando hoy tener tiempo de conexión y de comunicación y de escucha con los hijos y con el marido, una buena comida, y no porque las mujeres, ay, entonces son cocineras, no, hombre, una mujer puede llegar a ser una chef en su casa y yo algo, te voy a dar mi ejemplo, yo algo que nunca fui muy buena es como para la cocina, ¿no? Ujú. Pero yo siempre he reconocido que una buena comida en una casa hace ambiente de hogar y que lo puedes solucionar pidiéndole a otra persona que se dedica a cocinar que cocine y lo que tú quieras. Pero el hacer este ambiente de rodearte alrededor de una mesa para convivir, para mirarte, eso lo genera una mujer. Mm. ¿Sí? Los aromas en las casas, el que haya lavanda, el que las florecitas, las velas, y eso no se valora. Es como, ay, por favor, son detalles que cualquiera puede hacer. No, no necesariamente, ¿no? El hombre está a lo mejor trabajando de 7 a 9 de la noche y la mujer también, pero la mujer lo hace en trabajo también físico, ¿no? Mm. En el cuidar a los niños, el estar presente, el estar ahí. Y eso no se valora hoy. No, las mujeres también necesitamos ser altas directivas de empresas. Sí, sí lo creo. Eso está muy bien. Necesitamos tener negocios. Claro que sí. Pero también hay momentos, ¿sí? Es como, puedo ser una gran empresaria, tal vez decido por un tiempo dedicarme a mis hijos y después volver a la Mm. vida laboral. ¿Por qué? Porque aparte hay un gran problema. Después viene la crisis de la mitad de la vida, Marcelo. Mm. Exacto. Y es ahí justamente donde hay muchos estudios que hablan sobre esta depresión Claro. que existe en este rango de edad por mujeres que han tomado
esa decisión. Claro, y entonces una mujer que no tiene un proyecto de vida y un sentido de vida individual que no tenga que ver con sus hijos y con su marido, puede llegar a caer en una crisis de mitad de vida muy fuerte y muy dura. Primero, ¿por qué? Porque no vas a querer que tus hijos se vayan, porque son tu sentido. Ujú. Entonces, yo también creo que hoy los hombres podrían mirar un poco más a las mujeres en el sentido de decir, ok, ya hicimos tú y yo un acuerdo, ya te dedicaste tú a los niños, ya los niños son preadolescentes, ahora entro yo más en esa función y tú o vuelve al área laboral o dedícate a algo que realmente te guste, te apasione y a lo mejor te genere dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer también necesita una independencia económica, porque necesita sentirse segura desde ahí. Y también yo tengo esta teoría, no es contra la parte masculina, pero creo que tiene que ver, Marcelo. Claro. En una relación de pareja, la relación de pareja es distinta cuando la mujer es económicamente independiente. Ujú. Y creo que de las dos partes es estoy contigo porque te quiero, no porque te necesito. Claro. ¿Sí? Mucho mejor. Mucho mejor. Más sano. Claro. Entonces, ¿qué acuerdos vamos a tener en pareja para poder criar estos niños, pero para los dos, sí también tener un sentido de vida individual y un proyecto de vida individual que en un momento dado, cuando los hijos se vayan, podamos compartir, ¿no? O podamos retroalimentarnos, podamos complementarnos, podamos yo enriquecer tu proyecto y tú enriquecer el mío y vivir una vejez padrísima, Claro. ¿no? No, me encantó. Hablemos acerca del ego de los padres en los hijos, porque esto es un tema igual que me encanta mucho, creo que no se habla mucho igual y es muy importante en el sentido de que los padres tienen deseos que no han podido cumplirlos y quieren que sus hijos lo cumplan y quieren educarlos desde muy temprana edad y cuando son adolescentes, que sí, o sea, que logren lo que ellos no han podido lograr. Háblame un poco de eso. Ay, eso es un lastre terrible. Eso es un lastre muy fuerte para los hijos, Marcelo. Porque no, tú tienes que ser médico, como yo, ¿no? O tú tienes que vivir la vida como yo la he vivido y hacer lo que a mí me faltó hacer, ¿sí? Y eso trae una carga emocional muy fuerte. Muy fuerte, claro. Porque, claro, tus hijos van a vivir tu vida, no la de ellos. Y ahí estás coartando la libertad completamente. Es como empiezan a sentirse presionados. Y ahí viene lo que se conocen como lealtades invisibles. Muchas veces los hijos nos pasamos haciendo cosas que no queremos hacer simple y sencillamente por sentirnos validados por nuestros padres y queridos. Un hijo todo el tiempo se va a estar preguntando si lo amas. Todo el tiempo. No importa la edad que tengas, incluso los adultos. ¿Será que lo que hago es lo correcto? ¿Mi papá o mi mamá me quieren lo suficiente? Y son capaces de sacrificar su vida por ti. Y a lo mejor no te lo dicen, ¿sí? Pero eso hay que verlo, Marcelo, hasta desde que son chiquitos. Y en decisiones de... Si tú ves a un niño chiquito, todo el tiempo lo que te va a estar diciendo es, ¿lo que estoy haciendo está bien? Y muchas veces, por este ego que tú mencionas o por esta parte de decir, yo te voy a guiar, pero te voy a decir qué tienes que hacer, con tal de sentirse amados lo hacen. Y pueden tener una vida completamente infeliz. Claro. Y las lealtades invisibles se ven en cosas muy sencillas, ¿sí? Yo te cuento un ejemplo mío, por ejemplo. Mis abuelos son españoles, ¿no? Y cuando ellos vinieron a México, mi abuelo materno puso la primera piedra en un club aquí, en México, ¿no? Que era el Club Asturiano, que venían pues obviamente de España. Y junto a muchos españoles fundaron este club. Y desde que yo era muy chiquita, pues lo que se hacía era ir al club todos los fines de semana. Todos los sábados llevábamos la canasta, la tortilla a la española, las tortas, ¿no? Y cuando yo me caso, ¿sí? Yo casi que a mi exmarido le digo, bueno, pues junto con el acta matrimonial, aquí tienes que firmar el acta del club, ¿no? Y él me decía, pero es que a mí no me gusta ir al club. Ah, no.
porque yo en el club veo a mi mamá y veo a mi abuelo y veo a mi papá y es sábado familiar. Y ritual tiene que ser todos los sábados. Yo le preguntaría a toda tu audiencia, a todo nuestro público, ¿cuáles son las lealtades invisibles que tienes en tu sistema familiar? Las navidades, ¿dónde las pasas? Los domingos, ¿dónde comes? Los sábados, ¿dónde comes? Puedes irte de vacaciones libremente sin que te dé culpa o cargo de conciencia, que no la vas a pasar con tus papás porque luego empiezan los chantajes. ¿Cómo? ¿Esta Navidad no la vas a pasar conmigo? ¡Qué barbaridad! Pero si tú y tu papá estamos aquí solos y quién sabe cuántos años nos quedan. Y empiezan esos chantajes. Claro. ¿Sí? Y es que no, porque en esta familia se acostumbra que todos la pasamos juntos. No te puedes ir con tu novia de viaje, Marcelo. ¿En qué momento? ¿Sí? Yo de esta lealtad invisible me di cuenta muchos años después. Después de que me divorcié, yo empecé a ir al club una vez cada 6 meses, ¿no? Hasta que mi mamá un día me dijo, bueno, mijita, yo no entiendo, ¿para qué vienes? Y yo, no, pues, no, me dijo, es carísimo que lo pagues para venir 2 veces al año, pues mejor no vengas, ¿no? Y entonces fue cuando dije, ay, bendito sea Dios, ya me dio permiso de no venir, porque para mí no ir al club era como traicionar esa lealtad, ¿sí? Y no la hice consciente hasta que eso sucedió, Marcelo, porque aparte todavía pagué el club un año más, ¿no? Era como, no, hay que constatar que tengo el permiso del sistema familiar para de verdad ya no venir. Y todavía después de ese año más que lo pagué, ya fue cuando dije, no, ahora sí, me voy a desprender de él, ¿no? Pero ¿cuántas cosas así tenemos, ¿no? Desde la carrera que eliges, desde a lo que te dedicas, desde dónde decides pasar tu tiempo, cómo decides pasarlo. Por eso la gran tarea de los padres es cortar el cordón umbilical, ¿no? Totalmente. No, igual me pongo a pensar en mi vida. Más bien yo tenía una personalidad de que siempre he cuestionado todo. Ajá. Tengo una personalidad muy rebelde. Ajá. Entonces, si me decían, tenemos que hacer eso, no lo hacía. Justamente por eso, ¿no? Pero me he dado cuenta de eso, pero obviamente todos lo tenemos en diferentes grados. En mi lado de profesión, sí, igual me pasó. Y es un tema de estar, o sea, generar conciencia y trabajarlo. Claro, No trabajarlo. claro. Y aparte, bueno, no sé, pero para mí es un gran indicador, ¿no? Ujú. No eres boliviano, no vives en Bolivia, vives en otro país, vives en Miami, ¿no? Claro. Tienes 28, entonces ya no creo que vivas con tu mamá y con tu hermana, ¿no? Sí. Entonces es como, ahí está, porque ahí es cuando dices, ya te pusieron las alas, ¿sí? Para salir a la vida. Y eso es lo que los padres tendríamos que hacer, ¿no? Claro. Hablemos de esta parte de los daddy issues, tanto de lado con el vínculo con la hija y también con el vínculo en este caso, con el hijo. Ajá, Empecemos con el de la hija. sí. ¿Cómo te afecta este vínculo de tu padre? Híjole, esto es algo muy fuerte. Si yo me convierto en la esposita perfecta de mi papá, si tengo una muy mala relación con mi mamá e idolatro a mi papá, el día que yo quiera ir a ser una pareja, no voy a mirar, ni reconocer, ni honrar a mi pareja. Voy a tener a mi pareja todo el tiempo en competencia con mi padre. Mm, ¿Sí? Entonces, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque la línea que tengo con papá es demasiado estrecha. Cualquier cosa que me diga mi papá va a ser más importante que la que me diga mi pareja. ¿Sí? Voy a ver a mi pareja con mucho menos fuerza porque a quien admiro es a mi papá. Y para mi pareja va a ser agotador estar todo el tiempo en competencia con mi papá. mm, Ujú. claro. Entonces, sí, eso es algo que tenemos que cortar los adultos. Por eso te digo, un hombre con trabajo personal que tenga una hija mujer, en el momento en el que vea eso, va a ser capaz de decirle a su hija, mijita, ya te casaste, ahora, ¿quién es tu pareja? Sí, es tu esposo.
Yo no soy tu pareja. Y con él es con quien tienes que vivir, organizar, planear, hacer equipo. ¿Sí? Un ejemplo te pongo, que creo Ya. que a veces es gravísimo. ¿Qué pasa cuando el papá le va muy bien económicamente y tú te casas con una mujer que su familia es muy opulente? Ujú. Y de repente a ti no te va tan bien. Pero 3 veces al año tu suegro los invita de viaje. Y pues tú tienes que trabajar. Y a lo mejor no puedes ir a los 3 viajes, ¿sí? La mujer, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Porque la mujer puede decir, ah, no, mi papá nos está invitando. O sea que si tú no puedes ir, mi amor, tú te quedas a trabajar, yo me voy con mi papá y mi familia de viaje. Ujú. Eso es durísimo. Claro. Sería, no, ¿qué crees? Al viaje no vamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro, otro nivel de vida. Y hay que acoplarnos a este nivel de vida. ¿Cómo lo negociarían eso? ¿Cómo lo harías? Porque eso puede generar un conflicto muy grande. Creo que es un caso muy común. Y es muy Ujú, común, ujú. porque luego tenemos sistemas patriarcales, a lo mejor, donde el abuelo mueve a todo el sistema familiar. Y eso no es un buen líder, Marcelo. Claro. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Eso es un buen líder o no? Un buen líder es el que te diría, mi vida, pues yo me voy de viaje. O sea, a ver, si el suegro quiere ser muy buena onda, pues, ¿qué crees? Mi vida, mi papá nos regaló a ti y a mí un viaje para cuando sean nuestras vacaciones y nos vamos tú y yo solos. ¿Sí? Claro. O quedaron en que nos iban a cuidar a los nietos porque últimamente nos han visto muy cansados y entonces tú y yo nos podemos ir de viaje. Hombre, ahí tienes un líder que te está mirando y que a lo mejor dice, de regalo les quiero regalar un viaje. Pero eso de vienen conmigo, viajan conmigo, yo voy a decidir qué van a hacer y cómo lo van a hacer, es meterse en las relaciones de pareja de los hijos. Y creo que eso ya no nos corresponde. Totalmente. No, y de ahí nacen muchos conflictos igual Claro, con la pareja. claro, por eso es una de las razones más fuertes. Desde ahí una pareja puede empezar a quebrarse, ¿no? Por la intervención de las familias políticas y como de que no, ¿no? ¿Cómo te vas dando cuenta si o sea, tu esposa tiene estos daddy issues, o sea, este vínculo afectado con su padre? Ok, está maravilloso. Tienes que ir viendo. Por eso es tan importante que nos conozcamos durante el noviazgo y no vayamos a tener hijos tan rápido. Incluso a mí me gusta mucho la idea de vivir antes juntos, Ujú. ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante porque cuando vives con esta persona ya empiezas a saber cómo es la relación con su papá, ¿sí? Porque también puede ser el daddy issue de que pues es que mi papá es lo máximo y mi papá manda y mi papá opina y mi papá dice qué. Pero también puede ser que el papá o la mamá sean una carga para tu pareja. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a que tus suegros sean una carga también para ti? Sí, porque una carga puede ser a lo mejor económica o no solo económica, sino también emocional, ¿sí? Entonces, claro, lo ideal es ver bien al sistema familiar. Fijarte mucho cómo tu mujer se lleva con su papá. Ok. Ujú. Ok, de ver Y ese. si la trata como niña chiquita, pues tampoco es tan buena idea, Claro. ¿no? Esas son las banderas rojas. Y a ver, Sí. en este caso, tú se lo tienes que comunicar. O sea, ¿cómo se vería esto en la práctica? O sea, amo a mi pareja, veo que tiene este vínculo con su padre, le genero conciencia sobre eso. O sea, ¿cómo se ve eso? O simplemente ya es una bandera roja que no es mi responsabilidad resolverla y me marcho la relación. Yo creo que todas las relaciones tienen que tener una oportunidad, ¿no? Puedo primero, y si no nos hablamos y no nos comunicamos, no Claro. nos entendemos. Entonces, yo sí lo vería como ponerlo sobre la mesa. Y comunicarlo se puede hacer de una forma muy cordial. Es como diciendo, mira, yo estoy viendo esto. Estoy viendo que el domingo pasado tu papá decidió a dónde íbamos a comer. Estoy viendo que la última vez le pediste dinero prestado a tu papá y a mí no me dijiste. Estoy viendo que últimamente tu papá se mete en cómo debe de estar decorada nuestra casa. Cuando tú haces eso,
yo me siento menos. Creo que aquí tu papá está empezando a tomar un territorio que no le corresponde. Me imagino que lo quieres muchísimo y que es una figura muy importante en tu vida, pero para mí eso es violencia y es agresivo y es no respetar mi espacio y no respetar nuestra relación. Y la verdad es que no me gusta. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Porque si esto sigue así, yo no me voy a sentir cómodo y quiero ver cómo podemos resolucionarlo. Y Ok. si te fijas, ahí estás describiendo la situación y no estoy llegando agrediendo a la otra persona. Claro, como tú eres una niña de papito y haces todo lo que tu papá te dice, entonces Claro. ya no, Y ¿no? además estás criticando eventos muy específicos y creo que eso Sí, ayuda a que todo crees que se solucione en claro, vez de atacar la identidad de la persona como claro, tal. claro. Porque desde Ujú. luego los papás somos las figuras más importantes de cualquier persona, ¿no? Claro. O sea, somos tan importantes que a veces la relación es tan insana que necesitamos separarnos de ellos. Y eso implica mucho trabajo personal y a veces mucho dolor Mm, también, claro. ¿no? Hablemos del lado del hijo. ¿Cómo afecta este vínculo del padre con el hijo? Ok. Cuando se da un daddy issue, se Ujú. da el hijo con la mamá. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Es como si el hijo estuviera enamorado de su mamá. Y aquí las mamás obstruyen muchísimo. Es como, ay, mijito, pues es que ve, tu mujer no trabaja todo el día, qué barbaridad, ¿no? Mira cómo está la casa, es que yo te atendía tan bien. Mm. En la casa, viste, no te faltaba nada, mi amor. Claro. Ve nada más la muchachita con la que te fuiste a casar. De veras, yo no sé mi vida. De veras, a ver cómo salen mis nietos, ¿no? Ujú. O sea, este hombre que no puede tomar ninguna decisión si antes no se la consulta a su mamá o que entra en competencia con la esposa. Es que a Mm. mi mamá le gusta esto, vamos a hacerlo como a mi mamá le gusta, ¿no? Es que no digas esas cosas porque a mi mamá no le gusta. Ujú. ¿Sí? O cuando pone como prioridad a su mamá antes que a su mujer Mm. en todas las decisiones, de la casa, del trabajo, de los hijos, ¿no? Y es como, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones económicas, ¿no? Tal vez el dinero que se destina para la casa en algunas áreas y que el hombre pueda decir, no, este dinero es para mi mamá. ¿No? Mm. Como esposa, ¿cómo verías eso? Dices, a ver, espérame tantito, ¿no? ¿De qué se trata? Como que para tu mamá, si primero está nuestro sistema familiar, Claro. ¿sí? Ahora, aquí hay un punto muy importante. Cuando los hijos no toman a papá, ¿sí? Es, digamos que la mamá los cobija demasiado, están demasiado con mamá, Marcelo, y los hijos se vuelven con muy poca fuerza masculina. Ujú. Se están empezando a ser hombres con muy poca fuerza, hombres que no son buenos líderes, ¿no? Y es como, aquí mi función en la vida es única y exclusivamente darle gusto a mi mamá. Ujú. Ahora, tenemos suerte si algunos se casan o tienen relaciones de pareja, pero hay muchos otros que no pueden volver a tener una relación de pareja porque creen que nunca se van a encontrar una mujer lo suficientemente buena como su mamá, Mm. ¿sí? Claro. Y ahí hay una lealtad invisible durísima que no nos ayuda, ¿sí? Es como, ¿cómo es tu relación? Aquí a las mujeres un poco, es cómo es tu relación con tu suegra, ¿no? Mm. Porque luego parece que la suegra vive en la casa. Ok. La mejor suegra es la que la ves poco, cuando convives con ella te la pasas muy bien y te dan ganas de volverla a ver. ¿No? Cuando le puedes pedir un montón de favores porque ella sabe y conoce cosas que a lo mejor tú no, pero, y favores me refiero a, cosas para que te ayude, consejos o una cosa así, y que tienes una buena relación con ella, pero no una mujer que está metida en tu casa todo el día. Por eso creo que nosotros en esta generación de mayores, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos, aprender a ser buenos suegros y buenas suegras, Ujú. y no ser estos suegros del infierno, ¿no? Que Claro. dices, ay, ahí viene, qué horror. Claro. Ahora, pero igual veo que el vínculo, digamos, del hijo con el padre, igual, si es malo, tiene igual ciertos
consecuencias, por decirlo. Y también el lado de la hija con la madre, por ejemplo. Obviamente cuando hablamos de daddy issues, mommy issues, o sea, son más como de los vínculos cruzados. Claro. Pero ¿cómo sería cuando estos vínculos son En línea directa, claro. Bueno, en el caso de los hombres es muy triste, porque cuando tú no tienes una buena relación con tu padre, es probable que tu madre se convierta en una carga. Y también para salir a la vida no tienes la suficiente fuerza. Es como necesitas mirar al mundo desde tu propia experiencia y tu propia perspectiva, pero no tienes una línea que te guíe. Ok. Y puede suceder que hagas todo lo contrario que hizo tu papá, ¿sí? Es como, no, yo no voy a ser como tú. Y aunque este hombre haya tenido cosas buenas, el hijo no las puede mirar. Porque puede ser que esté tan enojado con él, el hijo varón, que lo que diga es, yo no voy a ser como tú ni con las cosas buenas. Y se vaya al otro extremo, ¿sí? Ok. Y en el caso de la mujer, es esta mujer que va a vivir resentida con la mayoría de las mujeres. Ok. Sí. Es como, no, tú no vales para nada, contigo nunca me pude comunicar. Pueden ser también mujeres que se vuelven muy violentas, Claro. porque traen un resentimiento, porque pueden estar muy enojadas. Y les cuesta mucho trabajo ser empáticas, les cuesta mucho trabajo ser como cariñosas, ¿sí? Es esta parte donde me puedo ir al lado contrario también, ¿no? No, me encanta. Y resuena muchísimo con las ¿Sí? personas que conozco, experiencias y todo. Entonces, Claro. hablemos de este lado. O sea, ¿cómo lo resolvemos? O sea, ¿cómo lo vamos resolviendo o sea, a ver, es que quiero tomar una perspectiva desde yo como hijo, si tuviera estos problemas, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, hay una parte súper importante que es aprendernos a ser responsables de nosotros mismos. Y sí creo, Marcelo, que llega una edad en la que ya no es culpa de nuestros papás, ¿no? Es como, ok, sí, viví esta vida, tuve esta vida, pero hoy puedo por completo tomar otras decisiones. ¿Sí? Hoy me puedo mover. Hoy tenemos, bueno, podcast, libros, audiolibros, cursos hasta por debajo del piso. Tenemos cualquier cantidad de herramientas para podernos, como lo que necesitamos hacer es liberarnos de esa carga que traemos de los sistemas familiares. Yo estoy convencida de que lo que no se mira se repite. ¿Qué necesitamos hacer? Mirar lo que hubo en nuestro sistema familiar. Ponerle nombre, reconocerlo para no repetirlo. ¿Sí? Es decir, a ver, yo no quiero volver a vivir esto. Y muchas veces hacemos esto típico de, cuando yo me case no voy a hacer eso. O cuando yo sea grande no voy a hacer eso. O cuando yo tenga una pareja no voy a hacer eso. A los 5 minutos de decirlo, Marcelo, ya lo estás haciendo. ¿Sí me explico? Claro. Dices, yo no voy a lavar los trastes así, ni voy a recoger mi casa así. Ya lo estás haciendo. Porque ya lo traemos como en el sistema. Entonces, un poco es decir, estar observándonos mucho y decir, ok, ya me di cuenta, lo acepto, ya lo estoy repitiendo, ¿cómo debo no hacerlo? ¿No? Por eso es tan importante el trabajo personal. Totalmente. Ahora, en el caso, o sea, esto se ve más igual como, aparte de reconocerlo, ¿no crees que es un tema igual de hablarlo? Hablarlo, o sea, con tu padre, con tu madre, sobre este vínculo y solucionarlo. Sí, muchas veces. Muchas veces el mejor camino es, fíjate, quien logra en la vida decirle que no a papá y a mamá, ya se liberó. Y decirle que no, me refiero a ponerle límites a papá y a mamá de forma amorosa, desde luego, y no seguir haciendo lo mismo. Y lo ideal es que lo hables. Y que lo hables desde el amor, explicando las cosas y diciendo por qué no las sigues. Y a lo mejor puede haber un poco de confrontación. Pero también hay otras oportunidades en donde no podemos hablar con papá o con mamá. Una porque ya no viven, Claro. puede ser. O otra porque ellos están tremendamente cerrados.
Y a lo mejor te van a decir, yo no comulgo con tus ideas, a mí no me interesa, no, yo no escucho, ¿no? O hay otros en donde por más que tratamos de hablar, tampoco nos escuchan. Ujú. Y eso es muy frustrante. Claro. Porque tú dices, ¿en dónde? ¿No? Y por eso me alejo de ti o por eso no funciona la cosa. Porque no eres capaz de reconocer lo que yo te estoy diciendo. Yo creo que muchas veces los mensajes que nos mandan los hijos, en un alto porcentaje, cuando ellos ya son grandes, desde luego, son ciertos. Ujú. Es lo que hablábamos al Ujú. principio, son nuestros grandes maestros y sería padrísimo poderle dar un gran espacio a la retroalimentación que nuestros hijos nos dan, ¿no? Claro. Yo sí te puedo decir que el 70% de lo que los hijos se quejan de mí tienen razón. De lo que mis hijos se quejan de mí, te puedo decir que el 70% tienen razón, otro 20% no tienen razón, pero por inmadurez, porque les ha faltado ver cosas de la vida. Y te podría decir que el otro 10% tengo yo la razón absoluta, Ujú. ¿sí? Ok. Pero bueno, también es porque hay mucho diálogo y hay mucho esta parte de tienes toda la razón, ¿no? Muchas veces podemos discutir y ellos son los que llegan y me dicen, no lo podía ver, pero sí, tienes toda la razón. Y yo Ujú. sabía que es como, mientras más mayor te vas haciendo, gracias a Dios, la tecnología ni la inteligencia artificial ni nada de lo que está ahora suple a la sabiduría humana. Ujú. Eso bendito sea Dios. Entonces creo que desde ahí sí hay cosas que, ¿no? Pero con estas personas con las que no se puede hablar, pues entonces lo intentamos haciendo un trabajo Ujú. personal, ¿no? Y volviendo al tema de la aceptación de la circunstancia, igual parte de aceptar es como igual perdonar. Ujú. ¿Cómo podemos perdonar en este caso, ya sea que no hemos tenido el mejor papá, la mejor mamá? ¿Cómo viene este proceso de perdón? Ujú. Fíjate que a mí esta parte de perdonar a veces me cuesta un poco de trabajo, porque si yo te tengo que perdonar a ti, es porque yo estoy en una jerarquía mucho más Mm, elevada y tú estás más abajo, ok, sí, sí, ¿cierto? sí, totalmente. Pero claro que tiene que existir un cambio de actitud en algo. Y yo creo que lo importante es mirar y reconocer que ellos nos educaron con las mejores herramientas que ¿Qué tenían? tenían en ese momento, Sí. que no eran perfectos. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, Marcelo, que dice, todos tenemos las perfectas razones para ser como somos y actuar como actuamos. Ujú. Si tenemos un papá violento, si tenemos una madre alcohólica, si tuvimos un papá alcohólico, si tuvimos papás que nos abandonaron, eh, por la educación que ellos tenían, tuvieron esas razones que no nos gustaron, que a lo mejor no fueron válidas, que nos lastimaron profundamente, seguramente. Mm, Pero yo hoy puedo tener otra opción, totalmente. ¿sí? Y puedo desde ahí honrar a mi padre y a mi madre y decirles que espero que vean con buenos ojos que yo lo haga diferente. Ujú. Que Claro. yo no lo voy a hacer como ellos, ¿sí? Y que desde ese lugar los libero, ¿no? Y me libero a mí de esa carga. Y los veo ahora con otra mirada, ¿no? Porque entonces esta parte de poderme mover del lugar y de mirar yo las cosas me libera, Mm, ¿sí? Y agradezco, porque también, la verdad, Marcelo, es que a los padres, sea como sea, y se hayan portado como se hayan portado, sí hay un punto, es que nos dieron la vida. Y eso sí tendríamos que agradecerlo. Ya después, como tú decidiste vivir tu vida, porque hay un momento en donde ya tú eres responsable, ujú. ya no tampoco puedes como achacárselos, ¿no? Claro. Pero te dieron la vida. Muchos dicen, es que yo no pedí nacer. No sabemos, Mm, no sabemos. A lo mejor hay un acuerdo de almas por ahí donde tú pretendías sí venir a este mundo a aprender cosas, claro. ¿no? Entonces simplemente agradecer y soltar, Mm. No, ¿no? me encanta, o sea, le da un punto de vista más empático, más igual de aceptar, como decías. Y Sí. es algo que yo igual siempre pongo a filosofiar, o sea, si hubiera vivido todo lo que ha vivido esa persona, más allá de mis padres, o sea, de Ajá. cualquier persona que te haya hecho daño,
si tú has vivido exactamente todo, estás en la misma circunstancia y vas a tomar las mismas decisiones que esa persona. Claro. Entonces, porque eso forma tu realidad y en base a esa realidad que tienes es que tomas esas decisiones. Exacto, así como tú lo describes, es maravilloso. ¿Quién sabe cuál era la realidad de esa persona, no? Que Totalmente. creo que eso muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Totalmente. Con esto vamos a ir cerrando, que se va, o sea, hemos visto la postura del hijo hacia los padres, pero de los padres hacia los hijos, o sea, cómo conectar en este caso con tus hijos. Yo divido esto un poco en las etapas de adolescente, niños mayores, porque la conexión creo que va desde otro ángulo. Sí, sí. Mira, como papás tenemos una responsabilidad gigantesca, gigantesca, ¿no? Y yo siempre he pensado que la relación es más importante que la norma cuando tú estás educando a tus hijos. Y llega un punto en donde los papás tenemos que ser tremendamente respetuosos. Claro que tú lo mencionas, desde que somos niños, bueno, pues desde que somos niños somos el timón del barco. Entonces, ahí tenemos que ser muy claros, muy firmes, saber poner muy bien los límites, porque estamos formando a un ser humano, ¿no? En la adolescencia tengo una alumna que me encanta que el otro día dijo que no se negocia con terroristas. ¿No? Claro. Se puede ver a los adolescentes así como tremendos, ¿no? Pero en la adolescencia es, yo creo, una de las etapas donde tus hijos te necesitan más, donde tienes que desarrollar una paciencia increíble, donde tú te estás metiendo literalmente a un maratón de paciencia, de conocimiento, de cuestionamiento. Por ejemplo, tú mencionabas que todo lo cuestionas y que filosofas mucho y que cuando te decían o te imponían algo era hacer lo contrario, ¿no? Tener un hijo así es toda una aventura, porque vas a tener debates en tu casa todos los días. Esa ha sido mi experiencia, así que... ¿A poco no? Claro, a mí me sí. encantaría platicar con tu mamá, ¿no? A ver Algún cómo día, le fue, sí. ¿no? Claro. Porque claro que ha de haber miles de debates. Y en la adolescencia tenemos los papás que aprender a debatir. Tenemos que aprender a cómo lo convenzo, ¿no? Porque es más desde el convencimiento que desde la imposición. Aunque en la adolescencia sí creo que tienes que estar mucho más presente. Es la etapa donde más. Y creo que tienes que poner 4 no negociables, que vas a ir cambiando cada 60 días, ¿no? Para que las reglas se cumplan. Después, cuando tus hijos se van, alrededor a lo mejor de los 20 en adelante, de los 20 a que ya tienen ellos una familia, meterte lo menos que puedas. Sí, creo. Creo que acá el problema en la adolescencia es que los padres tienden a solucionar tus problemas. Sí. O sea, y si algo han hecho bien mis padres es de que me han dibujado el marco de los no negociables. Eso. Y yo era libre de chocarme con los marcos, o sea, yo explorar todo. Exacto. Y he formado mis propios marcos en base a eso, o sea, obviamente, o sea, yo admiro un montón cómo lo han lidiado, porque yo sé que yo no era nada fácil de lidiar, pero eso es lo que me ha enseñado y me ha ayudado a madurar en mi proceso, ¿no? Claro, pero aparte ve qué bonito, porque seguro le sacaste canas verdes a los dos, seguramente, y ahora dicen, ay, fue pasajero, ¿no? Claro. Y ahora es un buen hombre. Que esa es la satisfacción más grande de los padres. Y sí, en la adolescencia lo que queremos los padres es imponer. Esto lo haces así porque yo digo. Yo tengo un curso que se llama Cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento. Y justo lo que enseño es eso, acompáñalo. No le digas lo que tiene que hacer, cómo pones límites, cómo lo haces de forma contundente. En el curso les enseño a los papás a comunicarnos. Nadie nos ha enseñado, Marcelo, a comunicarnos, sino a imponer. Y a un adolescente no le impongas, porque ya cerraste las puertas de comunicación, la verdad. Y también a soltar, necesitamos aprender a soltarlos, porque fíjate, cuando son chiquititos vivimos los papás, papá y mamá, agotados, cansados, gastamos mucho dinero, es así, ¿no? Como que de repente te cuestionas, híjole, ¿en qué momento se me ocurrió, no? Después te aferras a ellos muchísimo y después viene una etapa donde los tienes que soltar. Y dices, o sea, tanto esfuerzo para que esta persona que tanto amo hoy se me vaya, ¿sí? Cuesta trabajo. Entonces, claro, en la adultez
lo menos que puedas estorbar, lo menos que puedas intervenir mejor Ujú, y lo más que los puedas disfrutar, mucho mejor. Que ujú. sea que los invites, que te vean, que los momentos en donde estés con ellos los disfrutes, no los regañes, ¿no? Porque ya de adultos también queremos seguirles diciendo lo que están haciendo mal, Marcelo. Claro, No creas que no. claro. Entonces, lo ideal es cuando un hijo viene a pedirte un consejo porque sabe que tu consejo le va a servir, Mm, no porque tuya es cátedra, ¿no? claro. Entonces, eso es muy importante. Me encanta. Justo hay un emprendedor que a mí un montón que habla mucho sobre ese tema de la paternidad y él dijo, o sea, una de las mejores métricas que puedo tener yo como abuelo es cuando yo tenga mi casa llena de cuartos sumamente, o sea, que deberían estar vacíos, pero están llenos. O sea, mis nietos Exacto, están ahí y están por elección. Y es exacto. la mejor métrica que va a saber que ha hecho buen trabajo con sus Ujú. hijos y ellos con sus, en este caso, con sus nietos. Sí. Y creo que es una buena métrica. Y lo difícil acá es como que solamente vas a poder ver años después. O sea, no es como que marcas el no negociable o el marco hoy día y vas a poder ver el resultado de eso a la semana, al mes. O sea, lo ves tras los años. Totalmente. Fíjate que la cosecha Ujú, en la educación de los hijos, si un bambú tarda 11 años en crecer, ujú. ¿sí? Los hijos tardan como 30 o 40. Sí, ¿No? O sí. sea, ya cuando vas a recoger la cosecha, ya es cuando te diste cuenta todo lo que hiciste previo a, Mm, ¿no? Si tú estás esperando que tu hijo sea muy agradecido o que te reconozca cuando tiene 17, no, 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 olvídalo. Primero tiene que enfrentarse a la vida, primero tiene que darse unos buenos guamazos. Por eso es por lo que yo digo, hay que dejarlos que mm, vivan sus propias consecuencias, porque si no, después es como, pues vivió tu vida, no va a agradecerte nada. Es el que ve, se enfrenta, la pasa mal, aprende, regresa, ¿no? mm. Entonces, claro, sí, es mucho mejor. La cosecha la vas a recoger mucho después. Totalmente. Y bueno, ya para cerrar, quisiera que me expliques un poco esta parte de los De los muñecos muñequitos. que trajiste. Fíjate Igual. que, Ujú. fíjate que esta no la he presentado en ningún podcast. Vale, Entonces, por eso la quiero hacer aquí. perfecto. Hoy, una de las cosas que hablábamos era que Ujú, estamos atacando mucho, nos estamos atacando mucho, creo yo, entre hombres y mujeres. ujú, Y eso no está padre. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con los hombres? Y hablando mucho de educación. Hay tres tipos de hombres. Los hombres que están en equilibrio y que tienen trabajo personal, ¿sí? Esto es el hombre que sabe poner límites contundentes con formas suaves y que puede ser un buen líder. Pero de aquí tenemos dos tipos. Hombres que han vivido mucha violencia en los sistemas familiares, principalmente por su propio padre, ujú, que a lo mejor han sido violentados, que no se les ha escuchado, que se le han impuesto muchas cosas, se vuelven hombres muy violentos. Eso es lo que últimamente hemos estado viviendo mucho en la sociedad, ¿sí? ujú, Y este hombre son los que hoy conocemos, los que han tenido una gran falta de un buen papá, ujú, ¿sí? Pero por otro lado, existe otro caso de hombres que cuando estos hombres no han tenido el apoyo de un buen padre y han sido educados por puras mujeres, ¿qué sucede? Estos hombres se vuelven frágiles, ujú, tienen muy poca fuerza y no pueden sostener a un sistema familiar. Se van a buscar a una mujer castrante y controladora que se ujú. parezca mucho a su mamá, ujú, y que esté, digamos, como a su servicio. Se va a convertir en el hijo de mamá, de su pareja. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, desde aquí el matrimonio no puede funcionar porque esta mujer no quiere acabar cuidando a un niño chiquito. Ujú, Y aquí no va a funcionar tampoco porque este hombre que es violento va a violentar a su mujer. ujú. Y hoy las mujeres no aguantamos ese tipo de cosas. Entonces esta relación no funciona. Por eso, el hombre que está en equilibrio, que puede tomar tanto a papá y a mamá lo mejor de ellos, y que si no hay alguna figura tenga trabajo personal y se enfoque en ser un buen líder, es el hombre que hoy necesitamos. No, me encanta. Me encanta y justo igual escuché una frase que decía, cuando tú estás enamorado con un hombre,
estás compitiendo contra la madre, o sea, su relación, o sea, es como que él está enamorando con la madre, con ese Sí, reflejo. Y lo mismo creo que escuché del lado del padre. No me acuerdo la frase exacta, pero sí, va por ahí. Y creo que con todo lo que nos has hablado hoy día y esto igual, sí. lo explica perfectamente. Sí, entonces, por ejemplo, si tenemos muy mamás muy sobreprotectoras de hombres, los estamos haciendo débiles, Ujú. ¿sí? Por eso es que necesitamos que la figura masculina entre a educar a los hombres de hoy, no las mujeres. Y entonces, claro, mucha gente lo que me dice, y es verdad, es, pero ¿dónde están esos hombres? Muchos ya están entrando a educar y a hacerse responsables, muchos, la verdad, pero también una gran labor de nosotras como mujeres es cederlos a papá y confiar en el hombre que elegiste para ser el papá de tus hijos. ¿Qué pasa en el caso de los divorcios o cuando el padre fallece, por ejemplo? O sea, Ujú, o sea, obviamente la madre va a estar tomando dos roles ahí. ujú. Asumamos que en el caso del divorcio no hay ese contacto, porque obviamente si lo hubiera, creo que es Claro. dejarlo ir, o sea, simplemente separarlo, pero si realmente no está la figura paterna presente, ¿qué consejos darías tú para las madres? Me encanta eso. Si vamos a suponer que aquí tenemos a papá y a mamá, Ujú, ¿sí? Este es el orden correcto. Papá siempre va a la derecha y mamá va a la izquierda. ¿Por ujú, qué? Porque esta es la figura que protege a esta figura. Entre los dos se ponen de acuerdo, digamos, y luego tienes a los hijos chiquitos acá, ujú, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucede? Si yo estoy educando a un hijo y el papá no está, ¿sí? Y se queda la mamá sola educando a los hijos, al hijo varón en específico, ¿sí? Vamos a suponer a este que está más chiquito, al hijo varón. Yo estoy educando a este hijo varón, lo que necesito hacer es lanzarlo a la vida. ujú, ¿Qué quiere decir? Esto lo enseño en mi curso. En mi curso puedes ver qué educa papá y qué educa mamá. Y cuando no hay un papá presente, ¿qué es lo que la mamá tiene que hacer? De entrada, la mamá lo que necesita hacer es ayudarlo a que él se haga responsable, a que viva las consecuencias de sus propios actos, a no sobreprotegerlo, a ponerle límites contundentes con formas suaves y ujú, hacer que este hombre pueda aprender a cumplir con su palabra, mm, que eso es muy importante. claro. ¿Cómo lo va a aprender, cómo lo va a hacer ella? Pues ella desarrollando toda su energía masculina, que todos tenemos un yin y un yang. Ella tiene que desarrollar su energía masculina y trabajar como fue la relación con su padre. Ujú. ¿Ves? Viene siendo un trabajo hacia arriba. Ella tiene que trabajar cómo fue la relación con su padre y estar en armonía con los hombres. Ujú. Para entonces ponerle dos alas a este hombre y que salga la vida. Mm. Sería un error que entre un padrastro, por ejemplo, y a involucrar o sea, en este vínculo, o también a veces el padre, o sea, el abuelo. Ah, ok. Es que fíjate, muchas Ujú, veces cuando no hay un papá presente, pueden haber figuras masculinas de ujú, mucho apoyo, que pueden ser los hermanos de la mamá, mm, el papá de la mamá, que puede ser el abuelo, ¿no? El abuelo del niño, o los hermanos. ok. O vamos a suponer, como tú bien lo dices, ¿qué pasa si viene una nueva pareja? Ujú. Porque muchas veces estos niños pueden estar muy chiquitos. Puede ser que a lo mejor esta mujer se quedó viuda cuando este niño tenía 5 años Mm, y esta mujer se vuelve a casar. Ujú. Aquí es la gran pregunta. ¿Confías para soltárselo? mm, ¿Confías para que este hombre, si ya tienes un papá que falleció, tome el lugar de paternidad de este? A ver, un papá biológico siempre va a existir. Este tema es súper importante, Marcelo. ujú, El papá biológico siempre va a existir, incluso aunque te divorcies, ¿sí? Al papá biológico ese no quita su lugar. Pero si es un papá que no va a estar presente, o es un papá que se fue por cigarros y nunca volvió, o es un papá que fue alcohólico, o no sé, y esta nueva figura puede ser una buena figura para guiar, ¿sí? ujú, Este hombre puede convertirse en una figura de autoridad, en una figura de seguimiento, en un buen líder para este hijo. ok. Entonces la mamá tiene que saber si se lo cede o no. Porque hay mamás que dicen, no, no, a ver, este es únicamente mi pareja y yo me encargo de este hijo y tú aquí no te metas.
Eso puede ser. Pero hay figuras masculinas que han llegado a transformar la vida de estos hijos. Porque quisieron tener hijos, porque se preocupan por ellos, porque hacen un buen equipo con la mamá. Eso sí podría ser, ¿no? Ok, no, me encanta. Y por último, esto igual resuena mucho conmigo, lo que decías de la madre lanzando al hijo, porque eh, hablan sobre esto de que el hijo tiene dos vidas. El hombre tiene dos vidas. Una, pues, su primera vida, y la segunda empieza cuando papá ya no está. Y eso me parece súper, o sea, verdad, porque ahí se enfrenta al mundo y es ahí donde se hace hombre. Sí. Ahí tiene la oportunidad de hacerse hombre. Sí, así es. Cuando un hombre se queda sin su papá, lo ideal es que el papá ya lo haya preparado para la vida, pero muchas veces se va cuando el hijo es muy joven. Mm, Ajá. Entonces, no quiere decir que no pueda hacerse hombre. Toma lo mejor de su padre cuando su papá vivió y lo demás lo toma de la vida. mm. Que la vida es un gran maestro, El mejor maestro. el mejor maestro, claro. Buenísimo. No, me encantó. Me encantó, ha sido una masterclass. Y la última pregunta que tengo acá, o sea, Dale. ¿crees mucho en las constelaciones familiares? Sí, sí Sí, creo en las porque constelaciones. esto va muy conectado, Sí. o sea, cuando yo he constelado, va muy conectado a esto, lo que vas explicando, Sí. que te ayuda igual a entender el sistema familiar, el rol y sanar esos vínculos, ¿no? Te voy a contar mi experiencia con las constelaciones familiares. Yo estudié constelaciones familiares en el Instituto de Ingala, Ok. aquí en México. Ujú. Lo estudié, hice todo el entrenamiento y cuando terminé lo volví a empezar. Mm, ¿Sí? Me apasionó, me encantó, lo estudié 2 veces. Me parece que son trabajos del alma, o sea, se mueve mucho. Está esta serie que no sé si viste de Mi Otro Yo. No lo vi, Ok, pero vela, escuché. en Netflix, se las recomiendo mucho. Habla mucho de constelaciones familiares. El entrenamiento de constelaciones a nosotros nos hacen hacer infinidad de constelaciones, participar en ellas, ¿no? Pero para mí es un trabajo tan serio, tan serio, que no cualquiera puede dirigir una constelación. Se necesita mucha práctica, mucha práctica. Por eso, cuando yo o mis alumnos quieren constelar, lo hago con mis profesores, Mm, ¿sí? claro. Porque es un trabajo que a mí me movió mucho y me encanta trabajar con que lo dirijan mis profesores. Yo todavía no me siento muy Como excepto, capacitada porque me parece un trabajo muy serio, totalmente. ¿no? Mm, Pero creo en ellas 100%. vale, 100%. me encanta. Entonces, la última pregunta que le hacemos a tu invitado, asumamos que todo tu contenido que está allá afuera desaparece. Tú tienes un último mensaje. ¿Cuál sería Ok. ese mensaje? Ahí te va. El último mensaje que tendría yo, o el único es, no importa lo que vivas, todo sirve para aprender. Ujú. Nunca te arrepientas de tus errores, jamás. Tus errores son tus grandes aprendizajes. La gente solo aprende cuando se equivoca, Mm, creo me yo. encanta. Sí. Todo sirve para aprender. Cuida mucho cómo te hablas. Si te dices, ay, qué barbaridad, no importa. Si algo muy malo te pasó, todo sirve para aprender. Todo sirve para aprender. ¿No? Creo, esa me Me gusta. encanta. Sí, o ganas o aprendes. No pierdes. Exactamente, Ujú. exactamente. Así es. Buenísimo. Bueno, Ana, ¿dónde pueden saber más acerca de ti? Ok, a mí me encuentran en un sitio Mm, web que es www.dondeestanlospapás.com. Ahí mm, estoy. En mis páginas estoy como Ana Aristi con Z, así me pueden encontrar. Y en esa plataforma, pues lo que ofrezco son cursos para los papás, cursos de pareja. Tenemos como retos también, retos para aprender a escuchar, que eso también es súper importante. claro. Y tengo un curso que se llama Ármate una vida, que es como equilibrar tu vida y enseñarle también a tus hijos a equilibrarla. Entonces, ahí ando. Vale, ¿En dónde están los perfecto. papás? Lo vamos a poner en las notas del episodio y nuevamente, gracias. Me ha encantado hacer No, una masterclass. gracias a ti, Marcelo, por invitarme, por tomarme en cuenta, me encanta y por abrir tus micrófonos Ujú. para mí. Gracias.